Hola queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su servidora y hermana en Cristo, Doris. Me alegra muchísimo poder saludarlos un día más hoy en nuestra lección número 26, que se titula ¿Cómo saber si una Biblia es católica? Esa es nuestra lección número 26. Ya 26 días de este curso bíblico, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder enseñar a través de las redes sociales. Estamos en septiembre. Septiembre es el mes que la iglesia dedica a la Biblia. Por eso hemos hecho este curso bíblico durante este mes de septiembre, porque ha sido dedicado a la Biblia y hemos querido aprender muchísimo acerca de la Biblia. La Biblia es este libro. Este libro se llama la Biblia y es la palabra de Dios. Este libro, titulado La Biblia, consta de 73 libros. Quiere decir que hay 73 libros adentro de este libro. Septiembre es el mes de este libro que la iglesia dedica. Es un libro que debemos de leer siempre, diariamente, porque es Dios hablándonos a través de este libro. Entonces, es para leerlo siempre, diariamente. Y durante este mes hemos aprendido muchísimo de todo lo que ha surgido alrededor de este libro, mucha historia alrededor de la Biblia. Y pues bueno, doy gracias a Dios por su presencia, por su compañía, por todos ustedes que están aprendiendo muchísimo. Vamos a comenzar nuestra lección con la oración de inicio que hemos venido haciendo todos estos días. Y necesito primero revisarles la mochila antes de comenzar con nuestra oración. Vamos a revisar nuestra mochila, que debemos de tener 3 cosas. Recordemos, número 1, un corazón sencillo, humilde, respetuoso, dispuesto a aprender muchísimo. 2, la Biblia. Debemos de tener la Biblia con nosotros para que sea un curso bíblico. Y 3, lápiz y papel. Lápiz y papel para hacer nuestras anotaciones. Y bueno, ya que tenemos nuestros útiles escolares, comencemos con nuestra clase. Primero, haciendo una oración a nuestro Padre Santísimo. Una vez tengamos una actitud de oración, concentrados, sabiendo que vamos a dirigir estas palabras a nuestro Padre, a nuestro Creador, digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestra lección, que se titula ¿Cómo saber si una Biblia es católica? El día de ayer hablábamos un poquito acerca de esto, de que hay varias Biblias, pero en referente a la edición y a la traducción. La palabra de Dios es una. Entonces, hoy vamos a aprender cómo saber si una Biblia es católica. Les daba el ejemplo el día de ayer de esta Biblia que no es católica, que aunque está camuflajeada para que los católicos aparenten y crean que es una Biblia católica, no lo es. ¿Por qué? Porque es una Biblia incompleta, no trae los 7 libros deuterocanónicos de los que les he venido hablando bastante para que los conozcan. No los trae esta Biblia, por consecuente no es católica. Entonces, es bastante fácil distinguir una edición
católica de la Biblia a una edición protestante. Y hay 3 señales claras, 3 señales clarísimas para poder distinguir. Una es averiguar los libros del Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento consta de 46 libros y están incluidos los deuterocanónicos, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, y los fragmentos que hemos venido diciendo anteriormente de Daniel y los fragmentos también de Esther, que se los voy a hacer llegar, saber cuáles son esos fragmentos que deben de tener en cuenta. Si consta con esos debemos de tenerlos bien en cuenta para saber que sea una Biblia católica. Otra cosa es, digo, si casi seguramente, porque últimamente también los protestantes empiezan a incluir los 7 libros citados en la Biblia, pero en este caso esos libros se encuentran al final del Antiguo Testamento. Recuerdan que en la clase anterior les decía que unas Biblias ya, ellos ya como que no se entienden, ni que algunos sí quieren ya regresar a los 7 libros, ya quieren regresar al canon alejandrino, y entonces sí están algunas Biblias ya colocándole esos 7 libros, pero los ponen al final del Antiguo Testamento. Entonces es muy importante que sepamos que si queremos saber si una Biblia es católica o no, debemos de mirar que todos los libros vengan completos. Y hay otras cosas que también debemos de tener en cuenta. La aprobación eclesiástica. Ese es el otro requisito que debemos de tener en cuenta. 1, que contenga los libros deuterocanónicos. Y 2, la aprobación eclesiástica. Solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas la autorización de la Iglesia que permite la impresión y garantiza la buena traducción de esa edición. Esta es la otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de distinguir. Esta es la otra señal, la aprobación eclesiástica. Aquí vemos que en las primeras hojas viene la aprobación eclesiástica. Aquí es donde está revisada y asegura que es, aquí dice, mire, traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. Edición revisada 2005. Entonces, aquí ha sido ya aprobada, aquí está, por la aprobación eclesiástica. Aquí encontramos esta información en las Biblias católicas. Esto es otro requisito que debe de tener la Biblia católica para saber si es católica realmente o no. Entonces, que tenga todos los libros. Segundo, la aprobación eclesiástica. Es muy importante que una traducción de la Biblia tenga autorización oficial de la Iglesia. Debe de tener la autorización oficial de la Iglesia para que se pueda imprimir. Desgraciadamente, como hay personas que falsifican billetes, también hay quienes quieren falsificar la palabra de Dios. Los mormones y los testigos de Jehová, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, son muy especialistas en esto, muy especialistas en falsificar. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. La Iglesia tiene el deber de examinar toda traducción de la Biblia, de cualquier estudioso que haga. Esta lleva la traducción antes de publicarla al obispo. Primero se tiene que llevar la traducción al obispo, cuando es la Iglesia Católica. El obispo la entrega a quienes conocen el hebreo, el arameo y el griego
para que la revisen a ver si todo está bien traducido. Solo cuando hay seguridad de que todo es exacto, la devuelven al obispo diciendo no hay dificultad. Diciendo no hay dificultad, es que se puede comenzar a traducir. Dice, entonces el obispo afirma la aprobación diciendo, imprímase. Son las palabras del obispo, imprímase. En latín imprimatur. Es decir, que puede publicarse por la prensa. Ven la autorización eclesiástica. La iglesia no solamente imprime cualquier cosa, la iglesia se asegura que lo que va a imprimir sea palabra de Dios traducida correctamente. Y eso es lo que pasa a veces cuando falsifican Biblias. Colocan los nombres que quieren y las traducciones que quieren con los libros que quieren. Entonces, eso es muy triste, pero como lo decimos, así como hay personas que falsifican billetes, así hay personas que falsifican la palabra de Dios y hay que tener muy en cuenta. Con la firma del obispo se llama licencia o aprobación eclesiástica. Ya cuando tiene la firma del obispo, se llama licencia o aprobación eclesiástica. Aquí vemos el sello y, por ejemplo, aquí viene toda la información. Obispo de Quito, Antonio González. Entonces quiere decir que ya fue revisada y la iglesia se aseguró que todo lo que dice aquí es palabra de Dios traducida correctamente. Para las personas que de pronto dicen que se tradujo mal, en la iglesia católica no hay ninguna traducción y interpretación errónea. Todo es palabra de Dios. Entonces, la Biblia es garantía con esto de que ha sido interpretada correctamente. Así es. Entonces, no sucede lo mismo con otras Biblias y hay que tener muy en cuenta estas cosas a la hora de comprar nuestra Biblia. Ese sello se llama licencia o aprobación eclesiástica. Las notas explicativas, esa es otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de comprar la Biblia. Las notas explicativas. La tercera señal que garantiza una edición católica, esta es nuestra tercera señal que garantiza una edición católica de la Biblia, son las notas explicativas al pie de cada página. Las Biblias protestantes no llevan ninguna nota porque dicen, cada cual tenemos el Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios y no necesitamos maestros. Imagínense nomás. Por eso ellos no colocan aquí, se las voy a anotar. Se llama notas explicativas al pie de cada página. Estas que ve aquí en la parte de abajo, estas son las notas explicativas, estas que se encuentran en la parte de abajo. De la raya para acá, usted sabe que eso es palabra de Dios y de la raya para abajo son notas explicativas. Estas notas explicativas nos ayudan para que podamos comprender más lo que nos dice la palabra de Dios en la parte de arriba. También otra información que traen algunas Biblias son estas citas bíblicas en la parte superior de aquí de la Biblia. Y estas citas bíblicas nos quiere decir que esta información de aquí se puede encontrar también en estas citas bíblicas. Y eso es para que veamos cómo toda la palabra de Dios tiene una unión. Lo que encuentra en algún libro también lo encuentra en otro y así sucesivamente. En el Nuevo Testamento hay palabra de Dios que puede encontrar lo mismo en el Antiguo Testamento. Es esa unión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces, en las Biblias católicas tenemos aquí las notas explicativas donde se nos explica un poco lo que quiere decir aquí. Las protestantes no la tienen porque es su mentalidad que tienen ellos, que usted tiene el Espíritu Santo y usted puede interpretar a su gusto y a su manera y como usted quiera. Por eso es el por qué hay
tantas iglesias protestantes, porque para un protestante esto de aquí le dice una cosa, pero para el otro le dice otra y para el otro le dice otra. Entonces cada quien abre su iglesia a su gusto y a lo que él entendió. ¿Se imagina? De eso vamos a hablar un poquito más adelante porque también vamos a hablar sobre las Biblias protestantes y también las Biblias ecuménicas. Hay que tener muy en cuenta todo esto. Cada cual tenemos el Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios y no necesitamos maestros. Esa es la mentalidad de los protestantes. No necesitan de nadie quien les enseñe. ¿Se imaginan? No necesitan de maestros. Yo digo, entonces, ¿para qué fueron a la escuela a aprender a leer y a escribir? Si no necesitan de ningún maestro, no hubiesen ido ni a la escuela, ni a aprender matemáticas, ni a leer, ni a escribir. Piensan a su gusto y sus malos pensamientos, sus malas traducciones e interpretaciones les hacen cometer errores. Piensan a lo que les conviene porque para la Biblia sí no ocupan quien les enseñe, pero para ir a la escuela ahí sí ocupan quien les enseñe, ahí sí aceptan a los maestros, pero para la palabra de Dios no. Que nadie me enseñe a mí qué significa eso porque yo puedo saber por mi cuenta qué significa y qué me quiere decir. ¿Se imagina? Ese es un error del que vamos a hablar también más adelante y vamos a hablar de dónde viene. Esta idea es muy equivocada y está en pleno contraste con la verdad de que solo la iglesia ha recibido el Espíritu para guardar, interpretar, defender y enseñar con fidelidad al maestro. Va a enseñar lo que el maestro nos enseñó, la verdad y el evangelio. Recuerden, esto que enseña la Iglesia Católica viene de ellos, no es por ellos. Es la enseñanza que el maestro nos dio y que el mandato que él dice, vayan y enséñeles a cumplir lo que yo les he enseñado. Y no se quieren dejar enseñar. ¿Se imagina? O sea, no tiene sentido. Se contradicen ellos mismos. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese creído que necesitábamos quien nos enseñara, pues entonces ¿para qué elegía a los discípulos y a los apóstoles si no íbamos a necesitar que ser enseñados? Pero los protestantes ahorita ya, ellos de pura rebeldía. Ya no quieren que nadie les enseñe, que nadie les diga, que nadie les oriente, que nadie nada. Ellos todo a su gusto, a su manera y listo. No ocupamos maestros. Pero sí fueron a la escuela a leer y a escribir. Ay, gran cosota. ¿Se imagina nomás cómo se confunden? ¿Hasta dónde de pronto el diablo nos puede confundirnos? Sí, hay que estar alerta, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, alguna de las Biblias católicas que encontramos que contienen toda fiel la palabra de Dios, entre ellas se diferencian solo por la manera expresiva de comunicarla. Las ediciones de las Biblias católicas varían, pero todas son la misma en respecto a la edición, por ejemplo, a la portada, al título, pero son las mismas. Todas tienen que tener esos 3 requisitos que yo les he dicho anteriormente. Las ediciones o traducciones católicas más comunes en México son la Biblia Nácar Colunga, traducida en España por los 2 sabios biblistas Nácar y Colunga. La Santa Biblia, esa es la otra, de ediciones paulinas, inclusive de esta la Biblia es la misma también, no, San Pablo, sí es la de ediciones paulinas, ¿verdad? ¿Esta? Ajá, creo. Creo que las ediciones paulinas son estas de San Pablo. Traducida por un equipo de 15 personas. También encontramos la Biblia de Jerusalén. Esta otra Biblia que les decía. Esta es la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia, quiero decirles que algunos me han preguntado sobre cuál Biblia es mejor tener o elegir. Miren, yo pues tengo varias. Ahora, quiero decirles que, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, llamada así porque sus traductores son profesores de la Universidad Bíblica de Jerusalén. Esta edición es importante por lo cuidadoso de la traducción y por las notas científicas de explicación. Sus notas de explicación que tiene en la parte de abajo, que son estas de aquí, son notas de explicación científica. Estas pequeñitas
en la parte de abajo son las notas de explicación científica. Recuerden, esta ya no es palabra de Dios, estas más pequeñitas. Entonces, esta Biblia, quiero decirles, miren, esta Biblia, ¿cuándo es bueno que usted la tenga? Cuando usted ya haya leído toda esta. Después tenga esta, porque su traducción de esta es diferente. Va a encontrar palabras aquí que a lo mejor no conozca el significado y tenga que ir al diccionario para que sepa qué significan, qué quieren decir, porque no son comunes para nosotros los latinos. Por eso la latinoamericana usa palabras que son muy fáciles de entender, muy comunes entre nosotros los latinos. En cambio, la de Jerusalén no, usa otras palabras. Es el mismo significado, simplemente las palabras. Por ejemplo, para algunas personas en México, los frijoles, que son ese grano del frijol, en otros países se llama habichuela. Entonces cambia. Y si probablemente alguien no sepa qué es habichuela, tenga que ir al diccionario y ver qué significa habichuela. Entonces, así hay muchas palabras que varían y en latinoamericana usa las palabras más comunes para los latinos, las palabras más comunes. La Biblia de Jerusalén, su vocabulario, pues puede ser que no lo entendamos mucho los latinos y tengamos que estar usando el diccionario para traducir muchas palabras. Entonces, es muy buena la Biblia, pero ya una vez que usted yo en lo personal se la recomiendo, una vez que usted ya haya leído toda la Biblia latinoamericana, así cuando ya lee unas palabras aquí, usted ya sabe qué significan sin necesidad de recurrir al diccionario y de gastar tanto tiempo. Entonces, también como para estudios ya más a profundidad acerca de la Biblia, esta es muy buena, pero para principiantes que apenas están aprendiendo, esta es mucho mejor. Personas que no tienen mucha experiencia leyendo la Biblia o que no han tomado cursos bíblicos anteriormente, la Biblia latinoamericana es mejor y después pasaría uno a esta, pero ya más adelante. Entonces, también está la Biblia latinoamericana, pues es esta. La Biblia latinoamericana traducida en lenguaje popular y con abundantes notas explicativas que facilitan la comprensión del texto. Lenguaje popular, por eso el curso se llama curso bíblico popular, porque el lenguaje es popular, o sea, es muy común entre mucha gente. Esa es otra información que debemos de tener en cuenta. Bueno, queridos hermanos, esta ha sido nuestra lección número 25, número 26. Titulada ¿Cómo saber si una Biblia es católica? Es nuestra lección número 26. La 25 fue una o varias Biblias. Entonces, nuestra lección de mañana será la lección número 27, que vamos a hablar sobre las Biblias protestantes y las Biblias ecuménicas. Aquí está. Biblias de edición protestante y Biblias ecuménicas. Esa será nuestra lección de mañana. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo muchísimo, gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, les recuerdo que si no se han suscrito al canal, se suscriban al canal y activen la campanita, que compartan el video y nos regalen un me gusta. Sin más, esto ha sido todo por hoy. Me ha dado muchísimo gusto poder compartir con ustedes una lección más. Recuerden que los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que nos estén escuchando. Los quiero mucho. Bye.